Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Malú y sean bienvenidos a mi canal. Un canal para aprender de cultura, desarrollo personal y sobre todo de la vida en el extranjero. Hoy, como ven, acompañada, muy bien acompañada de un amigo de toda la vida. Ya le preguntaba a él hace cuánto nos conocemos y me dice hace 11 años y unos kilos menos. Tenía razón, pero lo dejo que él se presente. Hola Malu, buenas noches. Hola, Rodri. Buenas noches a todos. Aquí encantado de poder, bueno, dar algún testimonio, algunas palabras para la gente que quiera animarse a venir acá a Alemania. Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegaste tú a Alemania? Tu historia es un poco distinta, entonces platícanos un poco de eso. Claro, con gusto. Bueno, yo vengo de La Paz, Bolivia, así como tú, paseños, y empecé mi carrera profesional en una empresa que tenía relaciones comerciales con una empresa alemana, y de esa manera es que empezó un poco el interés por la cultura, por el tipo de gente, etcétera, porque nos venían a visitar a la empresa, que sí, una vez al año, y así se entabló una relación profesional con esa empresa. En realidad nosotros vendíamos nuestros productos a esa empresa, entonces de esa manera eh, fue qué sé yo, una experiencia de muchos años, y entablamos una buena relación con las personas que venían, y de esa manera me interesé. En algún momento dije, bueno, empecé a, digamos, trabajaba en esa empresa que era una especie de startup, eh, y fue creciendo y creciendo. Entonces fui asumiendo diferentes cargos dentro de la empresa, y llegó un momento en el que dije, bueno, pues a ver, será bueno que aprenda el idioma. Pues me mandaron una vez allá visitar la empresa allá para que aprenda un poco, qué sé yo, cómo se llevan a cabo las cosas en la empresa allá. Y ese fue el momento en que dije, sí, debería aprender el idioma, y empecé a estudiar. Eso pasó el año 2007 más o menos, casi después de unos 4 o 5 años después de trabajar en esa empresa. Y estudié 1 año y medio el idioma. Lastimosamente no lo pude usar en ese tiempo como me hubiera gustado, en el sentido de que sí aprendí a leer, escribir y entendía un poco, pero no podía hablar. Definitivamente todavía no podía hablar. Y pasaron, qué sé yo, 7 años más, y el 2014 pasó digamos, cumplí mi ciclo, como algunos dicen en la empresa boliviana. Decidí, digamos, cambiar. Ya estaba 11 años en esa empresa, quería algo diferente, que sé yo, algo nuevo. Y me ofrecieron un puesto en Alemania. Era una de las opciones. Y bueno, le pregunté a mi esposa, mira, se ha presentado esto, ¿qué opinas? ¿Te ¿Qué edad parece? tenías cuando te llegó la opción? 33 años, sí, 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 como pasa el tiempo, 33 años. Y ahí me dijo mi esposa, sí, vámonos, sin, digamos, pensarla mucho. En realidad fue como casi un reflejo. Ujú. Y dije, bueno, vámonos, pues, ya está. ¿Y qué nivel de idiomas más o menos tenías en ese momento? Mira, como te digo, ponle, estudié el idioma el año 2007, año y medio, o sea, a mediados de 2008 acabé, llegué a un nivel B. En realidad di el examen para el B1, pero acabé el C1, y ya no di el examen para el C1, de flojazo, digamos, y, y no usé el idioma hasta que se presentó la oportunidad. Así que ni bien dije que sí, pasó mucho tiempo hasta que digamos, se hagan los trámites, etcétera. Esos fueron como unos buenos 6 meses hasta que me den la visa de trabajo, lo que se llama el Blue Card. Y, y en ese tiempo aproveché para, digamos, refrescar el idioma,
Ya no fui a un instituto ni nada por el estilo, sino conseguí un amigo alemán que vivía en La Paz y le dije, mira, haremos algo, o sea, por favor, dame clases, pero yo aquí estoy interesado en hablar, porque Ujú. entender o escribir ya podía, pero no podía hablar. Y de esa manera pasé clases con él, habrá sido una vez por semana, por 4 o 5 meses. Súper. Y fueron constantes así. Sí, digamos más o menos una vez por semana, 4 o 5 meses, pero no fue muy fácil, o sea, es decir, sí me ayudó mm, y al final ya pues tenía que irme y me fui y llegué a Alemania y han debido pasar unos 3 o 4 meses aquí en Alemania que hablaba muy poco, muy limitadamente. Entonces ya empecé a trabajar y todo y la gente me tuvo muchísima paciencia, fueron muy amables conmigo, comprensivos. em, y poco a poco empezó a salir el idioma y se, ¿Llegaste con tu familia o viniste primero tú solo y luego te siguió la familia? nos vinimos juntos. O sea, es decir, mi esposa y yo solamente los dos. Y ella, digamos, ya era ya tenía el título de ingeniería en Bolivia. Vino acá y esa era una de las cosas que no sabíamos cómo hacer, o ella, bueno, digamos, no sabía exactamente cómo hacer, si es que empezaba a trabajar directamente o se ponía a estudiar una maestría, digamos, hasta que un poco se decida, definitivamente tenía que aprender el idioma, así que ni bien llegó aquí a Alemania, se inscribió a un instituto. Al, Primero empezó en el Volkshochschule, es decir, en la escuela para aprender diferentes habilidades, entre ellas el idioma. Ujú. ¿Y cómo la catalogas, la Volkshochschule? Para empezar, le sirvió, para empezar le sirvió definitivamente porque había que empezar con algo. Y averiguando un poco más si es que había alguna otra opción y ya habiéndose decidido ella para hacer una maestría, entonces aplicó a la maestría y pudo hacer un curso de idioma en la universidad. Y sí fue diferente. Totalmente. Ah, Te lo decía porque la Volkshochschule tiene siempre la fama de que no es muy buena y sí, el problema es el nivel. Y son niveles muy distintos los que traen las personas. Y yo lo veo así, que si tienes estudiantes con niveles muy diferentes es difícil. Entonces la universidad es un poco más uniforme. por supuesto, es más estructurado, digamos que, claro, los estudiantes tienen un nivel un poco más uniforme, digamos, ¿no? Y simplemente la forma en que te lo enseñan es pues diferente, sí. Ujú. Y fue de tal manera que ella aprendió muy bien, muy rápido el idioma, o sea, en un año ya estaba súper bien. Puedo decir que habla mejor que yo en el sentido gramatical, incluso aprendió mejor las reglas que yo. Ujú. Y, y bueno, algo que tengo que decir que fue parte digamos así, del éxito ha sido que eh, para aprender bien el idioma, no digo que ya lo hablo perfecto, pero por lo menos sí siento que me puedo comunicar sin problemas. Fue definitivamente hacer el gran esfuerzo o autoesfuerzo de no hablar en inglés, por ejemplo, a pesar de que yo podía o que con los colegas en la empresa también podían haberme hablado en inglés. Yo me decidí si tengo que hablar algo, tiene que ser en alemán, y si no puedo hablar, entonces no hablo, o sea, pero no busco un atajo para comunicarme, entonces eso como que me forzó demasiado. Ujú. Y dos, que bueno, no podíamos evitar de hablar en español en casa, pero si era televisión que veíamos, era todo en alemán. Y entonces de esa manera como que fue un poco más rápido el aprendizaje y siempre me acuerdo hasta el día de hoy, cuando hablo un navegador de internet, ah, apenas hago clic, configuro mis páginas para que se abran automáticamente diccionarios español, alemán, inglés, alemán, etcétera, y cada vez era buscar qué palabra, entonces tener siempre a la mano
hacer todo el esfuerzo para aprender. No fue fácil, pero se pudo. Eso es lo más importante, que yo pienso que mucha gente tiene la duda de cómo es aprender el idioma. ¿Qué parte para ti ha sido lo más complicado en eso, en la parte del aprendizaje, me refiero ahí? Las reglas gramaticales. Hasta el día de hoy, lastimosamente, lo que nunca he podido aprender bien han sido de las palabras, ¿no? De los sustantivos, que ahí empieza todo. O sea, si uno no sabe si es él, la, lo, ya después todo lo que uno construye en una oración ya se pone patas arriba, digamos. Está mal, eso sí, cambia todo. Pero yo te digo, o sea, aquí la gente entiende totalmente, no es que están esperando a que hables como un poeta o mucho menos, o sea, la gente es muy abierta y es algo que yo, digamos, es muy chistoso porque cuando yo vivía en La Paz, yo criticaba a mucha gente que hablaba mal el castellano o el español. Los mismos paseños, entre paseños, yo decía, ¿cómo pueden hablar así? Están pateando el español, digamos, ¿no? Es todo una ironía, porque ahora yo repateo el alemán, digamos, en cuanto a estructura gramatical, digamos, pero ellos no se hacen ningún problema. O sea, no, es, sí hay que, digamos, hacer el esfuerzo de poder hablar. Si te haces entender, ya lograste el objetivo. Es un buen punto el que dices. ¿Cómo es tu experiencia con la gente? He escuchado de muchos que dicen que son cerrados, que no son muy abiertos, y tú ahora dices lo contrario. ¿Podrías explicarnos un poquito más eso? Sí, mira, bueno, creo que hemos tenido suerte. Sí, digamos, he escuchado que depende mucho de los estados. Y por lo que me han explicado ya muchos, no solamente la gente que vive aquí, es que el estado donde estamos viviendo, que es en Saarland, al sudoeste de Alemania, es uno de los estados donde la gente es más abierta, más amable, tiene más confianza, es decir, no tiene mucho problema en hablarte si es que no te conocen en la calle o en algún parque o lo que sea, puedes entablar conversación tranquilamente. Colonia me han dicho que es otro de esos lugares donde es muy fácil entablar conversación con alguien. Y bueno, como te digo, no es que conozca toda Alemania, solamente por lo que me comentan la gente en el norte, por ejemplo, me han dicho, digamos, en Hamburgo, es el que sé yo, por esos lugares es un poco más difícil, pero, o sea, hasta ahora he tenido muy buenas experiencias, digamos, ¿no? No ha sido como el típico paradigma que tiene mucha gente desde el alemán, y ya solamente del escuchar el idioma que te patea porque se escucha fue fuerte Ujú. o bien marcado, dices, pucha, que son, deben ser fríos o deben ser malos, parece que te están riñendo cuando están hablando. No, no es eso, ¿no? ¿Y cuál fue tu mayor choque cultural, si no hablamos ahí de la gente o el idioma? ¿Qué fue lo que más te chocó de Alemania? Porque ya tú habías venido, pero luego ya al venir con familia pienso que es un poquito diferente. Digamos que quizás un poco como esa es otra cosa que quizás uno recién se da cuenta llegando aquí, es que por lo menos yo esperaba que llegando aquí en Alemania iba a haber puro alemanes, digamos, y es todo lo contrario, o sea, aquí llegas y ves un montón de gente de todos los países, de todo el mundo. Y, y lo que sí me ha chocado es que, digamos, algunas personas que vienen de otros países, eh, digamos, como que no respetan un poco los usos y costumbres de la gente alemana. Entonces, por ejemplo, hay gente que viene del oeste, ah, es decir, más allá de, qué sé yo, pasando Alemania hacia el oeste. Eh, sí, o sea, sí cómo se comportan o cómo, digamos, qué sé yo, cómo tratan a veces a las mujeres, etcétera, no, eso no, como que no va, ¿no? No me parece. Y mucho menos, lo que más me molesta, digamos, es que si vienen a vivir acá, eh, deberían respetar los usos y costumbres del país, digamos, ¿no? Pero ellos quieren vivir a su manera, como si estuvieran en su país,
estando en un país ajeno, ¿no? Eso es, digamos, un poco lo que sí me ha chocado, pero no de los alemanes, digamos, ¿no? O sea, los alemanes, como te digo, sobre todo me parece correcto, bien formado, educado, así que no, creo que eso sería un choque cultural. Interesante, tienes una opinión muy diferente ahí y me parece también interesante también esto para que escuchen los que nos están viendo que no han tenido la oportunidad de estar acá y que vean también que sí hay opciones y que los alemanes también son sensibles y son buenas gentes, como nosotros decimos también ahí. Encuentras claro de todo, pero pues es así. Y cuéntanos, ¿tú empezaste entonces en una empresa boliviana en Alemania? No, en realidad la empresa es alemana, Ujú. em, pero la empresa en Bolivia en la que yo trabajaba como único cliente tenía esta empresa alemana donde yo empecé a trabajar acá. Ujú, sí. ¿Y sigues ahí o cambiaste de empresa? Estuve 5 años y cambié. Estuve ¿Por cinco qué? años, la pasé muy bien, aprendí muchísimo, no solamente el idioma, sino, digamos, la forma de trabajo, la forma en que empieza, la forma en que trabaja la gente o la forma en que piensa y qué sé yo. Y, digamos, cumplí un ciclo también en esa empresa. Honestamente me hubiera quedado más tiempo, eh, pero la empresa decidió hacer una reestructuración empresarial y rehicieron, digamos, cerraron algunos departamentos, abrieron otros y no fue, digamos, muy agradable. Mucha gente se fue de la empresa y entre ellos, digamos, yo, digamos, ¿no? Así que en el fondo me han hecho un favor, insisto, porque ahora estoy en otra empresa que es mucho mejor y estoy muy contento, sí. Y dime que tú mencionaste la forma de que ellos trabajan, aprendiste también en esta empresa con la que empezaste a trabajar acá. ¿Qué fue diferente del trabajo porque ya tú trabajabas en Bolivia y qué fue lo diferente en Alemania para la gente que nunca ha estado aquí, por ejemplo? Sí, eso es interesante porque, digamos, el trabajo que yo hacía en Bolivia, que era muy similar al que yo empecé a hacer acá, diseño y desarrollo, y es diferente porque la gente es, digamos, es mucho más preparada, es mucho más minuciosa, em, digamos, los ingenieros aquí en Alemania quizás se puedan comparar en cuanto a preparación profesional o de, mejor dicho, de estudios a un científico en Bolivia, es decir, que piensan mucho más científicamente, digamos. Hay, claro, ingenieros aquí que vienen de universidades técnicas, ellos sí son más, digamos, prácticos, pero hay ingenieros aquí, o los diploma engineer que se llaman, que vienen de universidades, son más científicos, entonces piensan mucho más metódicamente, más con calma, etcétera, que tiene sus ventajas, digamos, ¿no? Eh, pero, digamos, me ayudó mucho porque fue compensar algo que, digamos, me faltaba un poco y, y me ayudó mucho a desarrollarme profesionalmente, sí. Entonces, cuéntanos, cuando decidiste cambiar de trabajo, es una decisión que no es nada fácil. ¿Tenías miedo a hacer esto? ¿Tardaste un poco en tomar la decisión final o fue algo espontáneo y rápido? Fue difícil, realmente fue difícil porque, digamos, mira, 11 años en la empresa en Bolivia y, y prácticamente de esos 11 años yo ya conocía esta empresa alemana. Entonces me vine aquí a Alemania y estuve 5 años y como que uno siente pues que es su casa, ¿no? Y me sentía muy a confianza, etcétera, pero y nuevamente fue una reestructuración que a muchos no les gustó y yo andaba descontento y descontento y descontento y qué sé yo, fue eso. Hicieron la reestructuración a principios del año 2018, enero de 2018. Y en ese año se empezaron a ir colegas, se empezaron a ir, y yo como que no buscaba, o sea, solamente andaba descontento, pero no buscaba, solamente veía cómo se iba la gente,
cada uno se pone un poco más a pensar y la inseguridad en la empresa, si esta reestructuración, qué sé yo, pone en riesgo mi puesto laboral. Fue muy incómodo. Hasta que como que tanta gente se fue y un colega muy cercano, digamos, del que yo apreciaba mucho, aprecio mucho, muchos por coincidencia se fueron a la misma empresa en la que estoy hoy y me dijo, mira, es perfecto, o sea, es una muy buena opción. O sea, si quieres, yo te ayudo. Y lo que me dio un poco, digamos, mm, lo que creo que más me dio miedo fue obviamente el sentido de si me cambio y fracaso, ¿no? Sí. Porque era un puesto, o es un puesto que exigía, digamos, exige mucho más de un profesional, o sea, más responsabilidad, como que más liderazgo. eh, y eso fue lo que me costaba decir, ¿lo voy a poder hacer o no lo voy a poder hacer? Y le di vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que maduró la idea y un día dije, ya son macanas, me animo y listo. Y cierro los ojos y ya he hecho todos mis pros y contras en mi cabeza porque yo pienso muchísimo en las cosas y me animé y salió de maravilla, honestamente. Pero fue una decisión, no fue una decisión fácil, sí. Te creo. Y dime una cosa, ¿escribiste una solicitud para ese trabajo o tenías ya una recomendación con tu amigo? ¿O cómo fue que te animaste a esa empresa directamente? Bueno, esa empresa por este amigo y varios que se fueron a la misma, pero esa empresa es muy grande, así que no hay esas conexiones, así como que te cuento que, ¿no? Hay este chango que es bueno y te lo recomiendo, no. Eh, incluso el Departamento de Recursos Humanos está tercerizado y no hay forma. Así que hubo un puesto abierto y simplemente me postulé oficialmente como si nadie me conociera, digamos, ¿no? ¿Qué consejos podrías dar a la gente que está en este proceso ahora de postularse a un puesto? ¿Qué tips tuyos podrías darles para que tengan éxito según lo que tú ves? Sí, 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 esa es una muy, muy buena pregunta. Es muy importante saberse preparar para las postulaciones, sí. O sea, yo hice incluso un cursillo, un pequeño seminario que se fue una cosa de un día, ¿ya? Es decir, de horas en realidad, en el que te preparan para las entrevistas, ¿ya? Tienes que saber, tienes que tener, digamos, eh, practicar las respuestas. O sea, hay preguntas ya estándares que te las tienes que aprender y tienes que ya tener preguntas, o digo, mejor dicho, perdón, respuestas preparadas, ¿ya? Es más o menos una especie de, es para cómo prepararse un examen. Y eso es una parte muy importante, es decir, el famoso, la entrevista hablada, digamos, ¿no? Y lo otro es, por supuesto, preparar un buen currículum, que no esperan aquí definitivamente que tú prepares una cosa de 3 hojas más 20 hojas de anexos mostrando todos los certificados que has podido hacer en tu vida, desde un ¿Desde cursillo kinder? en, un cursillo en un, no sé, en lo que sea, ¿ya? O sea, tienes que ser lo más conciso posible. Mejor si es una página y se acabó. Ujú. Y muy, muy, digamos, ajustado al puesto al que te estás postulando. Porque puede ser que tú tengas mucha experiencia en varias cosas, has hecho un curso, como te digo, 20 cursos, pero tienes que escoger solamente los que aplican al puesto que te estás postulando y intentar, digamos, entender qué es lo que realmente busca la empresa, ¿no? Sí, o sea, prepararse bien para hacer un buen currículum y hacer una buena entrevista. Dime, ¿te acuerdas alguna de las preguntas con las que te entrenaron en este curso? Sí, o sea, digamos, siempre van a querer saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades. Ujú. Entonces, eh, por supuesto, digamos, en el curso te dicen, o te dan como ejemplo que te van a preguntar abiertamente, pero en las entrevistas en realidad te las preguntan muy,
sutilmente, no de frente. Así que tienes que darte cuenta que te están preguntando por tus fortalezas, entonces tienes que ya tener precocidas las respuestas, como te digo. Y en las debilidades, ahí había un truco, es decir, que tienes que decir cuál, digamos, si es que has tenido alguna experiencia en el pasado, una experiencia profesional en el pasado que no te ha ido muy bien en algo, que simplemente la cuentas a grandes rasgos, pero te enfocas directamente en decir cómo lo has podido resolver, si es que lo has podido resolver, o cómo lo harías la próxima vez para que no se repita, digamos. Es buena idea, para no mencionar solamente la debilidad, sino cómo solucionar eso. Exacto, exacto, exacto. Sí. Ese tipo de cosas, qué sé yo, son importantes, sí. Hay una cosa en el currículum que en Latinoamérica no existe, o por lo menos yo no lo vi mucho, que es la carta de motivación, que se presenta también acá, el Einschreiben, que se llama en alemán. ¿Cómo lo hiciste o qué pusiste ahí para que te acepten? Bueno, primero que lo redacté y como ya mencionaba que como con la gramática, entonces lo tuve que hacer revisar. Hay otro tip, o sea, hacerlo revisar bien por alguien que sepa bien el idioma. Y ahí está otra vez saber interpretar el puesto al que te estás postulando y entender lo que quiere la empresa de ti o para esa persona. Entonces tienes que escribir con esa orientación, como diciéndoles, esto es lo que están buscando y justamente esto es lo que yo soy. O sea, me están encontrando y tengo todas las ganas de, de tener este puesto, de postularme y tener este puesto, digamos, siempre mostrar eh, mucho, mucho positivismo y ganas de hacerlo, digamos, ¿no? Ser honesto y pintárselas bonito. Sí, exacto. O sea, que encajas directamente en el hueco que ellos buscan. Correcto, exacto. Súper. ¿Y cuánto tiempo ya llevas en esta nueva empresa? Mira, 2 años, ya han pasado como si nada. 2 años y Ok. contando. Tu familia ha crecido en ese tiempo, ¿verdad? Sí, sí, hemos tenido la bendición de que nazca nuestro retoño. Ya bueno, es el 2017, son 4 años en realidad. Una pequeña, bueno, se podría decir alemanita, pero ya sabes cómo es la cosa aquí. No es que naces y eres alemán, pero bueno. Esa pequeñita, eso es un punto muy importante porque mucha gente piensa muy bien, tengo mi hijo en Alemania, perfecto, es alemán. ¿Cómo es eso? No, en realidad, claro, o sea, no nace siendo alemana. Puede llegar a ser ciudadana alemana, pero nunca va a ser alemana alemana, digamos, a pesar de que nazca aquí. Es diferente en Estados Unidos, puedes estar en el avión dirigiéndote a Estados Unidos y si nace el bebé en pleno vuelo, ya es gringa, norteamericana. Em, Aquí apenas nace, hay varias opciones, es decir, todas apuntan a que en algún momento llegue a ser ciudadana alemana y estamos en ese proceso porque una es de las opciones que nosotros primero seamos ciudadanos alemanes para que le podamos, digamos, heredar la Pasarle ahí. ciudadanía alemana, ¿no? Y la otra es que si no nos volviésemos ciudadanos alemanes, ella llegando a cierta edad, creo que son 11 años, no estoy muy seguro, entonces ella puede optar por sí sola, máximo hasta los 17 años, creo, y ella misma puede optar por la ciudadanía alemana. Ujú. Eh, y hay cosas, hay ventajas muy interesantes como el tiempo para padres, que se llama, es decir, que bueno, pues quizás algunos ya saben, cuando nace un niño, la pareja tiene hasta 14 meses disponibles para que uno prácticamente se pueda quedar solo con el hijo, digamos, ¿no? O sea, ni bien nacen, lo clásico es que ni bien nace, la madre se queda 12 meses en casas, 100% en casa y sigue percibiendo el salario, no del 100%, creo que es más o menos del 68%, pero ese es un regalo, es decir, que tiempo con tu hijo y solamente para eso incluso recibes plata. Y bueno, se pueden intercambiar, qué sé yo.
No, hay muchas ventajas, es decir, pero no sigue siendo, digamos, 100% fácil si uno no tiene su familia aquí cerca, ¿no? Pero sí hay mucha facilidad. Creo que muchísimo más que si fuera en Estados Unidos. Ujú. Definitivamente. Tú te fuiste como niño a los Estados Unidos, ¿verdad? Tengo eso en mis recuerdos todavía, porque de los que no sabía nos conocemos desde la escuela. ¿Y te acuerdas un poco de las diferencias de ti? Bueno, como niño tenías quizá otra visión, pero para verlo ahora con Alemania, ¿cuál sería la diferencia más marcada que tú nombrarías ahora? Bueno, yo me fui de niño, o sea, tenía, qué sé yo, 7 años, 8 años. Y en esa época, y tengo hermosos recuerdos de Estados Unidos, me encantó. O sea, realmente, incluso yo quería volver ya de adolescente o una de las opciones al renunciar en mi trabajo en Bolivia fue decir, bueno, pues me iré a Estados Unidos, digamos, se me pasaba por la cabeza. Pero ahora ya a esta edad, mi hermano está viviendo ahorita en Estados Unidos, así que por él también veo las grandes diferencias. Uno, que tienes muchos menos días de vacaciones. Vacación. O sea, Mm. allá puedes empezar desde 10 días al año de Oh. vacaciones y en algunas empresas, en otras empiezas con 15, pero es lo máximo, por lo que entiendo. Mm. Aquí en Alemania entras de cajón con 30 días de vacación. Incluso en esta empresa en la que estoy tienes 6 días más que se puedes acumular por horas extra de trabajo. O sea que prácticamente Genial. tienes 36 días de vacaciones al año. Em, y seguro de salud. El sistema de seguro de salud es una belleza aquí en Alemania. O sea, en Estados Unidos te sale una fortuna estar sano. Incluso tener hijos. Sí, debe ser muy caro. ¿Cuánto me dijo mi hermano? Yo creo que para tener, ella también tiene, mi sobrina cumple 2 años el sábado mañana. No. Algo como $20,000. Oh. Eh, y aquí en Alemania, claro, te sacan un montón de plata cada mes de tu salario directo por seguro de salud, por jubilación, impuestos, etcétera. O sea, puedes ya sacarte hasta unos 38% de tu salario, depende. Pero los vale. Al final del día, los salarios están hechos de tal manera que lo que recibes al final líquido en tu cuenta te alcanza para vivir y vivir bien. Bueno, pues Rodri, cuéntanos sobre tu experiencia laboral que has tenido. Ya cambiaste incluso de trabajo, nos diste unos cuantos consejos con el currículum. ¿Qué consejo podrías darle a las personas que están pensando en venir o que ya están en Alemania y como que no se animan y necesitan un poquito esa patadita? ¿Qué consejo les darías? Eh, bueno, para animarse, simplemente creer en uno mismo. No hay que tener mucho miedo. No te van a morder. Aquí necesitan muchísimo profesionales preparados. Está totalmente, digamos, demostrado. Aquí tienen una población muy vieja, así que están con muchísima necesidad de tener profesionales jóvenes y que de esa manera puedan tener las futuras generaciones una jubilación decente. Así que son muy, muy conscientes. Y lo segundo, que una vez estando acá, hagan todo el esfuerzo por integrarse. Es decir, nosotros hemos hecho ese esfuerzo, digamos, por los primeros 3, 4, 5 años, prácticamente, digamos, tratar de evitar de conocer gente latina o, digamos, vivir en nuestra burbuja latina, por decirlo así, ¿ya? Es decir, realmente conocer al alemán y socializar más con ellos para aprender su cultura. Como digo, yo soy de la idea de que si vienes aquí, es un país que te recibe con las manos abiertas y tienes que saber respetar los usos y costumbres y saber cómo la gente piensa y cómo hay que comportarse, etcétera. No digo que todos los alemanes son una maravilla, también vas a encontrar alemanes que son, como en todas partes del mundo, muy buenos y malos, pero
Creo que ese sería un segundo consejo que es muy, muy importante. El primero, no tener miedo, lanzarse al éxito, confiar en uno mismo y dos, integrarse al llegar. Súper, muchísimas gracias. Ha sido de verdad muy lindo hablar contigo y que nos cuentes tus experiencias, tus éxitos. Y bueno, con ustedes me despido. Espero que les vaya muy bien. Linda semana y nos vemos el próximo domingo.